¿Ustedes recuerdan el tema que hablamos hace 15 días? ¿Alguien se acuerda? Estuvimos hablando acerca de los mandamientos, 2 mandamientos. ¿Se acuerdan cuál es el 10º mandamiento? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es? No codiciarás de tu prójimo ni su casa, ni su buey, ni su asno, ni su siervo, ni su criado, ni su criada, ni cosa alguna. Y el anterior, ¿se acuerdan cuál fue el anterior? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Abra su Biblia, por favor, y vamos a hacer algo totalmente atípico. Totalmente atípico. Éxodo 20, vamos a leer el 17, el 16, el 15, el 14, el 13, pero así, de para atrás. Éxodo, el segundo libro de la... Oiga, otra meta para este año podría ser, ¿sabe cuál? Excelente, aprendernos los libros de la Biblia. Uno le va sumando cada día 5 y se aprende más fácil. Eso es como las tablas de multiplicar, se aprenden una vez. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, dice la palabra del Señor. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hurtarás, no cometerás adulterio, no matarás. Listo, hasta ahí. Porque empecé el estudio en sentido inverso, hablando primero del 10º, después hablamos de el 9º, ahora vamos a hablar de no robarás, no hurtarás. Queridos hermanos, robar es apoderarse de lo ajeno. Puede ser a escondidas, puede ser usando la intimidación, puede ser usando la violencia, pero hurtar también es no dar el peso o la medida cabal. Hurtar es tomar lo que no es propio usando alguno de los métodos ya expuestos, incluso aprovechándose de la ignorancia o el descuido de la otra persona. Yo creo que no deberíamos tener muchos problemas para entender el 8º mandamiento. Hurtar es apropiarse de algo sin el permiso de la otra persona, sin la voluntad expresa de lo que la otra persona tiene o posee. El hurto muestra un espíritu codicioso. Es el deseo de conseguir algo a cambio de nada. Aprovecharse del esfuerzo de otros sin coste alguno por parte del ladrón. Todo eso es la definición de hurtar. Este mandamiento prohíbe robar en cualquier forma, sin especificar el objeto del robo, la cantidad o el motivo.
Robo es robo sin importar el tamaño o la cantidad. De la misma manera que mentira es mentira. Así sea justificada. Robar es apropiarse de algo ajeno y a eso ajeno póngale el nombre que usted quiera, hasta los derechos de autor, contra la voluntad de su dueño. Por supuesto que se puede utilizar también el engaño o la ignorancia o sacar provecho porque uno sabe o conoce algo. Los ladrones nunca estarán satisfechos con lo que roban. Siempre quieren obtener más. ¿Y saben que el hurto genera violencia? El hurto genera violencia. Encontré que todas las guerras son causa de la codicia, ya sea del poder, ya sea de posesiones, ya sea de principios, libertades o cosas. Pero las guerras tienen un punto de partida y es la codicia. Y codiciar es robar, porque está uno deseando lo que le pertenece a otro. Lamentablemente, este tipo de actos también aparecen dentro de las iglesias, en las iglesias cristianas. Lamentablemente, muchos creyentes han ido a parar a la cárcel. ¿Por qué? Porque tomaron algo que no era de ellos. Ahora, cuando una persona empieza por codiciar algo, perdóneme, esa persona está dispuesta a hacer lo que sea para obtenerlo. Entonces, digamos que el robo inicia con una codicia, aparentemente con una simple codicia. Pero esa codicia empieza a trabajar en la persona, a moverse en el corazón, en la mente. La persona empieza a maquinar la forma para hacerse aquello en lo cual ha puesto su ojo, ha puesto su corazón. Y por supuesto, esto nos indica claramente una falta de madurez, una falta de espiritualidad, una falta de temor de Dios en nuestros corazones. Incluso personas que les han raptado algo, les han robado algo, llegan a cambiar y a transformar su comportamiento porque se sienten agredidos, se sienten maltratados. Incluso se sabe de personas que cuando fueron a ser robados no se dejaron y agredieron y mataron. ¿Sí? Hay muchas formas sutiles de robo. Por ejemplo, cuando uno toma la señal de televisión del vecino. Yo me acuerdo de un hermano que un día él me contaba que había contratado un servicio de internet, pero con él solo había tomado el internet, le había llegado también el servicio de televisión y otras cosas, y él empezó a usufructuarlo. Y un día entonces escuchó una predicación, no pasó más de un mes, pasaron una semana o 2 semanas, y escuchó una predicación sobre precisamente eso, sobre robar. Y entonces me dijo, hermano, pues con mucha pena, me senté y escribí una carta y la mandé a la empresa y le dije, durante estos 15 días, este mes, yo he tomado el servicio, me lo instalaron, no lo pedí, pero estoy dispuesto
a pagarlo. Y eso me impresionó, y es una persona que gracias a Dios le ha ido bien, Dios lo ha bendecido grandemente, pero ahí está, porque ha habido temor, ¿sí? Porque hay temor de Dios. Cuando uno toma prestado y no devuelve, sea dinero o sea algo material, ¿sí? Si tenemos algo que es de otra persona, pues lo que tenemos que hacer es devolverlo. No nos engañemos más diciendo, pues yo se lo voy a devolver. No, yo se lo quiero devolver. No, devuélvalo ya. Si usted tiene la señal de televisión o el internet del vecino, pues tome la decisión ya y diga, no lo voy a hacer. Ya, no lo voy a hacer más. ¿Cierto? Otra forma de robar es no pagando lo justo. Cuando usted sabe que hacer un trabajo X, vamos a hablar de cortar el césped de enfrente de la casa. Por eso cobran, digamos, 20,000 pesos. Pero pasó el señor y estaba en una situación tan terriblemente mal. Entonces, yo que soy muy vivo para los negocios, le digo, le doy 5,000 pesos, ¿lo toma o lo deja? Y pues él, como está en una necesidad apremiante, pues él dice, bueno, pues déme los 5,000 pesos porque ¿qué más hacemos? Otra forma de robar es no pagando lo justo. Otra forma es retener los salarios, ¿sí? Retener los salarios. Si el acuerdo fue que se le va a dar 20,000 pesos, no, mire, le doy 10 y después le doy los otros 10 y le doy 2,000 y después otros 2,000 y así. Eso va en contra realmente de uno. Y Dios hace justicia. Esta mañana yo estoy despierto desde muy temprano y me puse a leer en el tiempo en internet la historia de los Rodríguez Orejuela y es impresionante. Dice que esa gente está viviendo un infierno terrible y cuentan cosas que les han sucedido a ellos y a todos. Hay uno que anda por allá en una clínica de reposo, otro murió hace poquito. Ha sido una tragedia. Y yo leía todo ese reportaje y decía, Dios es justo y Dios retribuye y da a cada uno lo que cada uno merece. Entonces, la Biblia dice que el juicio de Dios empieza por casa, por nuestra casa. Eso para decirles, no retengamos los salarios, no retenga el dinero. Si usted le debe a alguien, devuélvalo, ¿sí? La Biblia dice que el impío pide prestado y no paga. Si usted ha tomado algo que no es suyo, yo estuve aquel día revisando mi biblioteca y bueno, tengo un libro que no es mío, pero no sé dónde encontrar a ese hermanito que me lo prestó, ¿sí? Lo he buscado por todos lados, pero si usted tiene cosas que no son suyas, devuélvalo. ¿Por qué? Porque ahí está el diablo, ahí está el diablo, ahí está trayendo maldición sobre su vida. Usted no crea que usted hace bien o hace más o hace mejor reteniendo esas cosas. Si no son suyas, no son suyas. Y saque esa maldición de su vida. Saque esa maldición de su vida. Entregue, devuelva. ¿Sí? Si usted se encontró algo y usted no sabe quién es, bueno, déjelo en un lugar donde lo puedan recuperar, el dueño lo pueda recuperar, ¿cierto? Pero devuélvalo ya. El Señor Jesucristo dijo, como vosotros queréis que los hombres hagan con vosotros, asimismo haced vosotros con ellos. Otra forma de robar, cuando nosotros hemos prometido algo y no lo hemos dado, ¿sí? Cuando hemos prometido algo y no hemos cumplido con eso. Y cuidado, cuando le hemos prometido algo al Señor y no le hemos pagado eso a Dios. Eso es una deuda que tenemos con Dios. Y Dios tiene allí una cuenta de cobro pendiente para nosotros. Y la palabra dice en Eclesiastés, es mejor que no prometas
y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, porque después no vas a decir delante del ángel que fue ignorancia. Hermanos, hemos prometido al Señor, le hemos prometido a nuestra esposa, a los hijos, a los papás, y no les hemos cumplido. Eso se llama robo también, ¿cierto? Ahora, voy a decir esto y lo digo así tangencialmente y paso rápido, pero un día Dios dijo, vosotros me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? Dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. No dar el diezmo y no dar la ofrenda se llama robar a Dios. Y pregunta a Dios, ¿robará el hombre a Dios? Otra forma de robar es cuando no pagamos los impuestos. Eso es una forma de robar. La calle enfrente de la casa de nosotros, yo digo, llegamos a la luna, llena de huecos, ¿sí? Y eso es triste y es vergonzoso. Claro, no es la única calle. La ciudad está así. Pero yo tuve el otro día que pagar el impuesto. Yo lo venía pagando en cuotas, porque hay ese sistema. Y yo fui y lo pagué. Yo dije, Señor, pues con dolor lo hago, pero toca pagar porque tu palabra dice, dad a César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios. Pero no pagar los impuestos. Cuando usted va a hacer una compra y le preguntan, ¿lo quiere con factura o lo quiere sin factura? Es que sin factura, entonces usted no está pagando el IVA y entonces le sale 10, 20, 30, 50 mil, 100 mil, 200 mil pesos más barato. Y usted dice, para que se lo roben los políticos. Ya hizo justicia por su propia mano. Primero, está desobedeciendo la palabra de Dios. Segundo, está trayendo maldición. Y tercero, usted no puede esperar que ese artículo le salga bueno, porque ya usted, ¿cierto?, se permitió para hacer algo indebido. Entonces, mis queridos hermanos, si a usted le preguntan, ¿con factura o sin factura? Sí, vale más, vale más. Pero ¿qué hacemos? No es que la palabra del Señor, Dios lo dijo, dad a César lo que es de César. Paguemos los impuestos. El Señor Jesús pagó dos clases de impuestos: el tributo a César y el que había, el de las dracmas, en el templo. Y le preguntan, ¿y vuestro maestro no paga los impuestos? Y el Señor los pagó, siendo el dueño del universo, siendo el Señor de absolutamente todo. Y Él pagó los impuestos. Entonces, cuando robamos los derechos de autor, estamos quitándole lo que le pertenece a otra persona. Hay creyentes que compran la música cristiana pirata, ¿sí? Por aquí pasan vendiendo CDs de todos estos cantantes conocidos, sí, a 3,000 pesos. Y si pide rebaja, le dejan 2 en 5. Hermanos, traemos maldición a nuestras vidas, ¿cierto? Traemos maldición a nuestras vidas. ¿Cómo entonces podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Cómo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Queridos hermanos, usted de pronto está diciendo, no, pero yo fue a una enseñanza sobre impuestos y cosas. No, es que, hermanos, la manera para nosotros tener bendición es esa: creyéndole primero a Dios y creyendo su palabra y viviendo su palabra. Esa es la manera.
¿Sí? De esa forma Dios va a abrir las ventanas de los cielos, pero usted no espere, no esperemos que haciendo cosas indebidas, entonces Dios nos va a bendecir. Y cuando entonces se nos pierde algo, usted empieza a ponerse bravo contra Dios. Ay, pero Señor, pero ay, Señor. Y es que se nos olvidan aquellas cositas que Dios sí las ve, ¿cierto? Y para Dios son monstruos inmensos todas esas aparentemente falticas, ¿cierto? Comprar robado, eso trae maldición. Pero es que eso trae una maldición terrible. Comprar una cosa robada, no lo haga, no lo haga, porque incluso usted no sabe si detrás de eso hubo una vida. ¿Sí? Uno va y compra un celular que vale 300, 400, 500 mil pesos, lo compró en 50 mil pesos. Pero si esa persona la achuzaron, la hirieron, está en un hospital, le produjeron la muerte, ¿qué está trayendo a su vida? ¿Qué estamos trayendo a nuestra vida? ¿Ya? Aún comprar contrabando, esto está mal delante de Dios. Yo hace muchos años, yo iba a San Andresito y yo hace muchos años que yo no volví. Lavado de dólares, contrabando. Hermanos, es mejor un vestidito modesto, sencillo, y no una cosa mala vida que trae una mancha, trae una contaminación, una maldición. Después estamos preguntando a Dios, pero Señor, ¿yo por qué? Señor, ¿cómo así? Y podríamos hablar más de no hurtarás. Pasamos al anterior. No cometerás adulterio. Me puse a buscar la definición de esta palabra en el Antiguo Testamento, en el hebreo, y es una palabra que se pronuncia algo así como naaf, ¿sí? Naaf. Y mire qué significa. Significa apostatar. Imagínense ustedes. Adulterio significa apostatar. También significa fornicar. Esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, adulterio viene de dos raíces griegas, epit, sumeo. Epit, sumeo. Significa poner el corazón sobre. ¿Sí? Poner el corazón sobre. Anhelar, ansiar, codiciar, desear. Las dos raíces griegas son epit y sumeo. Epit significa aferrarse, retener. Y sumeo, pasión, pasión fuerte o respirar fuerte, ardor, furor. Entonces, juntando estas dos palabritas, epitsumeo significa aferrarse fuertemente, con ardor, con deseos. ¿A quién? A la persona del prójimo. El pecado de adulterio es tan serio que Dios, en su lista de los 10 principales pecados que el hombre podría cometer contra Dios, lo incluye. No cometerás adulterio. La definición de adulterio, de acuerdo con fuentes no cristianas, es esto, comillas:
ayuntamiento carnal voluntario entre una persona casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge. Eso dice un diccionario autorizado por la Real Academia Española. Ayuntamiento carnal voluntario entre una persona casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge. Es decir, si una persona casada tiene relaciones sexuales con otra, se está cometiendo adulterio, sin importar si la otra es casada o soltera. Porque si es casada, ambos cometen adulterio, pero si es un casado con un soltero, es fornicación. Ahora, mire que el Señor Jesucristo fue un poco más lejos en esta situación. Lo voy a leer en una versión popular, ¿sí? Una versión diferente a la Reina Valera. Y el Señor dijo así: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5:27. Entonces, el Señor está diciendo, no es solamente ir y tener una relación sexual con otra persona, sino codiciarla. Sino codiciarla. Ya codiciar a la otra persona, el Señor lo cataloga y lo considera como pecado. Y eso es bien interesante. Pero yo creo que todos sabemos qué es codicia. La codicia es un deseo, algo que va creciendo en el corazón de la persona. ¿Sí? Cuando la persona empieza a mirar, el varón empieza a mirar la mujer de su prójimo y empieza a codiciarla. Ya de ahí a consumar el hecho, pues realmente el paso es muy corto. En el Antiguo Testamento, la sanción para la persona que era sorprendida en adulterio, ¿saben cuál era? La muerte. ¿Sí? Ustedes recuerdan el caso cuando un día le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Y resulta que ellos vienen y le dicen, Señor, esta mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Qué hacemos? La ley nos dice que debemos apedrearla. Eso se llama lapidar. Apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora, ellos venían con un propósito perverso en su corazón, porque ellos querían ponerle una trampita al Señor. El Señor dice de una manera muy sabia, muy inteligente, dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué respuesta? ¿Cierto? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Mire, ella es tan culpable como cualquiera de ustedes en lo que han hecho. Pecado es pecado. No quiere decir como algunos pretenden, no, es que el Señor pues la justificó y no, Señor. ¿Qué le dice el Señor? ¿Dónde están los que te acusaban? Se han ido. No quedó ni uno solo. ¿Y el Señor qué le dice? Vete y no peques más. ¿Cómo le llamó? Pecado. Así dijo el Señor, vete y no peques
más. ¿Cierto? En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra porneia o forneia, que significa fornicación. Y el contexto es mucho más amplio, porque significa toda inmoralidad sexual. Toda inmoralidad sexual en el Nuevo Testamento. ¿Por qué condena Dios el adulterio? Porque digamos que Dios creó algo que produce una unión muy linda, muy hermosa entre una pareja. ¿Sí? Resulta que el punto máximo de esa unión es ese momento de la intimidad sexual. Es como la cima, el punto máximo. Y eso Dios en su soberanía lo dejó y lo reservó para la pareja, para el matrimonio, para una unión entre un hombre y una mujer. Y eso corresponde solamente a ellos dos. Cuando ellos dos han hecho los votos, cuando ellos dos han dado su palabra, cuando ellos dos han oficializado esa unión delante de Dios, delante de las autoridades. Y yo les digo a las personas que han decidido guardarse para su pareja, si en algún momento fallaron, pecaron, pero dijeron, Señor, yo quiero a partir de este momento hacerlo, yo les digo, háganlo, en el nombre del Señor, háganlo. Si usted, porque los jóvenes están acá, nunca jamás lo han hecho, háganlo. ¿Qué importa lo que la sociedad diga? Creamos lo que Dios dice en su palabra, porque allí hay bendición, gloria a Dios. Allí hay bendición, bendito su santo nombre. Y lo que Dios quiere para nosotros es eso. El sexo en la Biblia no es algo sucio. ¿Sí? El libro del Cantar de los Cantares es una descripción de lo que sucede entre el hombre y la mujer. Es un libro, una narración muy hermosa, muy bonita, ¿cierto? Pero resulta que el sexo sí puede pervertir al ser humano, ¿sí? Y yo oía y estudiaba hace tiempos que cuando se descompone esa práctica, cuando se da fuera, cuando se da contra la naturaleza, eso trae perversión y depravación, una depravación que avanza cada día más, una depravación que nunca se satisface, sino que cada día exige más depravación, más suciedad, más inmoralidad. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 1 y algo del 2, él lo expone y él menciona las cosas que van en contra de la naturaleza. Dios permitió esto y lo dejó con el propósito de que el ser humano alcanzara esa plenitud tan linda y tan hermosa que se puede dar en la unión de un hombre y de una mujer. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra lo dice, no cometerás adulterio. Triste y lamentablemente los medios nos están bombardeando, la prensa nos está bombardeando, la televisión nos está bombardeando, por todos lados, no se diga la internet, ¿sí? Con relaciones que no son aprobadas por Dios. Sentarse uno a ver una basura, perdóneme que lo diga, pero sentarse a ver una telenovela, una basura de telenovela donde un galán tiene relaciones con la mamá y la hija, eso es algo
inmundo, es algo que no debe ser. Y cuando usted se sienta a ver una telenovela de esas, Dios mío, yo creo que tenemos que orar para que Dios nos haga una liberación, porque nos estamos complaciendo con cosas que Dios aborrece y Dios detesta. Y si uno siente placer viendo esas cosas, yo creo que hay demonios que están dándole cuerda a la persona. Y ahora las novelas, aparte de eso, entonces tienen ya drogadictos, tienen los homosexuales, tienen los brujos y todas esas cosas. Yo digo, de verdad, si nos sentamos a ver una cosa de esas y nos causa agrado, satisfacción, yo les digo, metámonos en ayuno y oración y digámosle a Dios que limpie nuestro corazón. Yo tomé la decisión hace días, no estoy mirando, miro sí un canal deportivo, miro las noticias, pero no estoy mirando películas, no estoy mirando ninguna clase, porque la violencia, la maldad, lo que se está predicando allí, y eso afecta, eso afecta. Yo recuerdo hace muchos años, más de 20 años, recién empecé en el ministerio, terminaba de preparar la enseñanza el sábado y decía, "Ay, voy a distraerme un ratico", me ponía a ver una película. Y entonces veía una película, no voy a decir que una película sucia, pero veía una película de muerte, de violencia, y me iba a dormir. Y un tipo cogiendo a bala a otro, drogándose y cosas de estas. ¿Cómo puede pasar uno al otro día a esto? A predicar. Yo dije, no, Señor, esto no puede ser, ¿qué me está pasando? Y no más, no más. He oído de casos de varones que obligan a sus esposas a ver películas sucias. Lo he oído. Y eso es vergonzoso. Esto es vergonzoso, mis queridos hermanos. Y de estos temas hay que tratar y hay que hablar. Y si no los hablamos en la iglesia, ¿quién? Usted va y le cuenta a un compañero el trabajo y el compañero antes le pasa una película más fuerte, más pesada. No, mis hermanos, yo creo que tenemos que ponerle un alto a todas esas cosas. Y ese sería otro motivo para el 2014. Señor, durante 2014 no voy a ver una telenovela. Señor, no voy a ver una película. No voy a, ¿sí? Esos programas que juegan con la sensibilidad de la gente. Eso me parece a mí terrible, espantoso. Pero bueno, no me quiero meter más allá. El Señor habló de la codicia, hay que tener cuidado con la codicia, ¿sí? Hay que tener cuidado. Si usted ve que se está acercando demasiado a una persona, hombre, pare, corte. No, diga, no puede ser. No puede ser, no pretenda que no va a pasar nada. Hay un dicho que dice que si no quieres resbalar, no camines por la orilla. ¿Sí? Y ustedes saben qué significa caminar por la orilla. Ahora haga el ejercicio cuando salgamos, póngase a caminar por el andén. Y cuando se golpee en el tobillo, ¡ay! Ya sé a qué era que se refería. ¿Cierto? No caminemos por la orilla. Si usted ve que se está acercando demasiado a una persona, que está pasando demasiado tiempo con una persona, fortaleciendo una relación, una amistad que no debe, tome la decisión y sepárese, apártese. La Biblia dice, es mejor que se pierda un ojo, es mejor que se pierda la mano, un pie, pero no que todo el cuerpo se pierda en el infierno. Entonces yo les digo, en el amor todos tenemos debilidades, todos tenemos problemas, pero todos podemos tomar decisiones, ¿cierto? Todos podemos tomar decisiones radicales contra eso. Si usted es una persona que le gusta muchísimo, hablo a los varones, que las mujeres, que hablar con una, que la otra, que por acá, que tenga cuidado, tenga cuidado. ¿Sí? Bueno, voy a cerrar ahí y voy a entrar en estos últimos minutos en el anterior que dice, no matarás. Entonces, el versículo número 13, no matarás. Estos están entre los versículos más cortos de la palabra del Señor. Matar, quitar la vida, asesinar. ¿Qué pretende Dios con el sexto mandamiento?
busca la dignidad, el valor de la vida humana, la calidad de la vida, ¿sí? Y nos enfoca en el valor que Dios le da a la vida, pues solo a Él le pertenece, puesto que Él es el autor. Dios es el autor de la vida. Podemos decir que la vida es sagrada, ¿sí? Desde el instante mismo de la concepción. Desde el momento en que se produce una concepción, hay vida. Y ya como vida, eso es sagrado. Así que no tenemos el derecho de quitarle la vida a otra persona. Yo leí un versículo, olvidé buscar la cita, la referencia, pero yo leí un versículo hace mucho tiempo, muchos años, que dice: no será derramada sangre inocente en medio de ti. Yo lo leí hace más de 20 años y yo dije: aquí Dios prohíbe el aborto. Y no traje esa Biblia, pero lo resalté bien grande, lo subrayé. Ahí prohíbe Dios el aborto. No será derramada sangre inocente. ¿Sí? Y un bebecito que se está gestando, ¿sí?, es sangre inocente. No tenemos facultad para nosotros tomar la decisión y decir: este bebé no conviene, hay que abortarlo. Yo he tenido que orar por diferentes personas que se han practicado abortos, ¿sí?, por diferentes mujeres, por supuesto, que se han practicado abortos. El aborto trae maldición delante de Dios. Dios castiga duramente y es una forma sutil. Yo conozco varios casos, recuerdo ahora uno. Esta joven no era creyente. Resulta que ella era novia de un muchacho, ninguno creyente, y ella un día cometió infidelidad. Cuando él se dio cuenta, le metió un tiro en la rodilla, ¿sí? Le pegó un tiro a la muchacha en la rodilla de rabia, de frustración, de odio por la traición. La muchacha la tomaron, la llevaron al hospital, le practicaron todos los exámenes y bueno, no le practicaron todos los exámenes. Empezaron a prestarle servicios de emergencia, de ayuda, le aplicaron medicinas y todo esto. Cuando, no sé a quién se le ocurrió practicar los exámenes, se dieron cuenta que ella estaba embarazada. Y eso fue un problema, porque ella ya le habían aplicado antibióticos, sedantes y cosas que eran para adultos. Por supuesto, con todo lo que sucedió, la gente empezó a decirle: aborte. Los médicos le decían: ese bebé va a tener problemas, aborte, abórtelo. Entonces alguien le habló del Señor a esta muchacha. Ella fue a la iglesia, estuvo en la iglesia, se oró por ella y Dios hizo un milagro. Y a mí me contaron el caso y me dijeron: ¿sí ve ese bebecito que tiene esa hermana? Le dije yo: sí. Dijo: venga, le cuento la historia. Y me contaron lo que acabo de decirles a ustedes. Y un muchachito, lo más de bonito, lo más de hermoso, muy, muy precioso ese niño. Para Dios no hay nada imposible. A veces nosotros decimos no, o los médicos nos dicen: no conviene, no está bien, aborte, aborte, aborte. Pero Dios es el autor de la vida, ¿cierto? Entonces, en casi todos los países, o mejor, en muchos países, el aborto se está imponiendo, ¿sí? Y se está considerando como algo legal. Ellos utilizan un término: se está despenalizando. Despenalizar significa que no se va a sancionar con cárcel o con una sanción económica de otra índole un aborto. No por el hecho de que la humanidad, la sociedad
el gobierno, los juristas digan en nuestro país es legal o se despenaliza, significa que delante de Dios eso está aprobado, ni más faltaba. No, no está aprobado, ¿sí? No está aprobado. Algunos se han ido a discusiones que cuándo es un bebé, cuándo es un feto, cuándo hay vida, ¿sí? Pero yo estudié esto hace muchos años y miraba cuando Elizabeth visita a María. Elizabeth, estoy hablando de la madre de Juan el Bautista, visita a María, la madre de Jesús. ¿Sí? La Biblia dice que el niño saltó en su vientre. ¿Sí? No dice el feto, sino la criaturita, lo mismo que él, el mismo término que el Señor utiliza ahí de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces para Dios es un ser vivo. Bueno, pero la palabra muy enfáticamente dice, no matarás. Lamentablemente en nuestro país, creo yo, hay un principado de muerte, porque la vida del ser humano vale tan poco. Recuerdo hace muchos años, estábamos pastoreando en Madelena y caía un aguacero, íbamos por la calle 13, íbamos en el carro, hace más de 20, 22 años, y resulta que por el aguacero y el carro no tenía aire acondicionado, los vidrios estaban empañados, arrancamos del semáforo y el carro que iba adelante de un momento a otro frenó. Entonces, en el impulso yo no alcancé a frenar y golpeé al carro. Entonces el bumper del carro, un carro era un BMW, se zafó, porque eso iba como con unos broches y se zafó. Entonces el compañero del que iba manejando se bajó y pues yo le dije, bueno, pues arreglemos. Y entonces él, pero ¿usted qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre que me va a dañar el carro? Le dije, pero pues señor, usted frenó, yo le golpeé, pero igual arreglemos. ¿Qué hacemos? Entonces dijo, no, es que yo le voy a pegar es un tiro a usted. Y se fue para el carro a supuestamente traer el arma para pegarme un tiro. Yo le dije, pues si, le dije, mire señor, ese arreglo no vale más de 3,000 pesos porque es un broche. Pero si para usted mi vida vale 3,000 pesos, pues haga lo que quiere hacer. Hoy en día por eso se mata. Por unas moneditas se mata. ¿Qué vale la vida del ser humano? No vale absolutamente nada. Dos se ponen a discutir y se van a las manos, se van a la agresión, saca uno un arma, ¿sí? Saca un cuchillo. Mejor dicho, es que casos son los que llegan a nuestra mente. No matarás. Hace muchos años no, mejor no digo eso. Mejor no digo eso. Es que iba a decir algo que le vi a una persona hacer un día, una mujer y una cristiana, pero mejor no voy a decir eso. Estimados hermanos, el Señor dice en Mateo 5, si quiere, abra su Biblia conmigo, porque alguno dirá, uy, llevamos la Biblia solamente a Mateo 5, versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Cierto? ¿Ya abrieron Mateo 5, 21? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántas veces le hemos dicho más de fatuo, más de necio a nuestro hermano? ¿Cuántas veces hemos utilizado palabras más fuertes que esas? Y el Señor dice, cualquiera que le diga necio, cualquiera que se enoje, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Les voy a leer esto que lo encontré estudiando. Escuchen. Una vez un niño le preguntó a su papá: papá, ¿cómo empiezan las guerras? Escuchen. Una vez un niño le pregunta a su papá: papá, ¿cómo empiezan las guerras? Su papá le respondió: mira, la Primera Guerra Mundial empezó cuando Alemania invadió a Bélgica. Puntos suspensivos. Inmediatamente el papá fue interrumpido por su esposa. Le dice la señora: dile al niño la verdad. Empezó porque alguien fue muerto. El esposo se volteó con un aire de superioridad y le dijo a la esposa: ¿a quién le hicieron la pregunta? ¿A ti o a mí? Molesta, la esposa salió enojada del cuarto y cerró la puerta lo más fuerte que pudo. Después de unos segundos el niño dijo: no te preocupes, papi, ya no me tienes que dar más explicaciones, ya sé cómo empezó. Interesante, ¿sí o no? Bien interesante. Hermanos, ¿cómo empiezan las guerras y dónde terminan esas agresiones? Y esto es algo que sucede, lo he visto ya en varios documentos, se lo oí un día a un pastor, pero lo he visto en varios textos. ¿Cómo es posible que una parejita que se juran y se prometen amor y lloran, a los 8 días estén con ganas de matarse el uno al otro? ¿Pasa o no pasa? ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Se han matado o no se han matado? Por supuesto que sí. Y yo veo a veces las agresiones. Pasa uno y empuja al otro. ¿Por qué me empuja? ¿Qué le pasa a este tal por cual? Más tal por cual es usted. Y se viene y lo empuja. Y el otro vuelve y lo empuja. Y el otro se agacha y saca de la media un fierro. ¿Sí o no? Dicen que los hospitales y los cementerios están llenos de valientes. Los hospitales, los cementerios y las cárceles están llenas de valientes. Bien dice la palabra que es más sabio aquel que pasa por alto la ofensa. ¿Sí? Ayer Dios me ministró mi paciencia, porque Sara me pidió el favor que entrara aquí un carro que estaba en poder de Miguel. Cuando fui a entrar, pues imagínense, un sábado, víspera de puente, víspera de fin de año, ¿cómo estaría esto aquí? Y entonces yo fui a entrar al carro y había un señor dentro del carro. Y le dije: vecino, me hace un favor, es que córrelo un poquito. Había un espacio de unos 60, 80 centímetros en la parte de atrás, y era lo que se necesitaba, porque si no tocaba subirlo por el andén y el carro muy bajito lo golpeaba, lo dañaba. Señor, hágame un favor, es que necesito entrar al carro. Eso por ahí cabe. Entonces le dijo Sara: no, mire, es que el andén está muy alto. Ahí cabe, ahí cabe. Y salió y se fue. Y yo quería ir y cogerlo y meterlo al carro. A mí me dio risa. Yo dije: yo no me voy a rebajar a un tipo de estos. Cuando me puse a pensar, dije: es que este es el no.
Pero ¿por qué no piensa uno eso? Me voy a rebajar boca a boca con el conductor del bus, con el señor que va allá al lado, el que va en el Transmilenio, ¿sí? Que día un señor me pegó un empujón en un bus y yo me volví con una sonrisa, ya era un señor de edad, y le dije con una sonrisa, le va a tocar andar en taxi. Él no supo qué responder. Yo me bajé rápido antes de que pensara. Pero mire que una cosita de estas, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Permítame decir esto, la humanidad siempre ha estado involucrada y fascinada con el hecho de matar, escuche. Usted va a decir, ¿yo? Cuando nos sentamos a ver una película y queremos que maten a este fulano o aquel, no nos ha hecho nada a nosotros, pero sí le estamos haciendo fuerza que lo maten. La humanidad siempre ha estado involucrada y fascinada con el hecho de matar. Desde el inicio de la vida del hombre han existido los asesinos. Y el primero que se registra es el de Caín, quien mató a su hermano Abel, ¿cierto? Ahora, nosotros nos sentamos a ver una película, una novela o algo, ¿cierto? Donde estamos pidiendo que se mate y se castigue a un fulano porque hizo o dejó de hacer. Entonces, imagínense ustedes cómo el valor y el respeto por la vida de otra persona se ha venido degradando, ¿cierto? Y nosotros nos estamos volviendo cómplices. Sin embargo, la palabra del Señor sigue enfática, no matarás. Y déjenme terminar con esto. Ustedes y yo nos hemos dado cuenta cómo el Señor hace una nueva legislación. Dice, no hurtarás, pero cuando ya uno codicia, está pecando. Digamos que aquí, en Éxodo, ¿cuándo peco yo? Cuando robo. Pero el Señor nos dice que ya estoy pecando cuando yo codicio. ¿Sí nos damos cuenta? El Señor dice, no cometerás adulterio. ¿Cuándo se consumaba el adulterio? Ya se explicó. Pero el Señor dice, cuando usted ve a la mujer del prójimo y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí el Señor en el 13 dice, no matarás. Pero el Señor dice, si usted llama a su prójimo fatuo, necio, tonto, esas cosas, usted será culpable y no le esperará un lugar diferente al infierno. Mire que el Señor, en lugar de él ampliar el margen, bajar, lo que el Señor está es aumentando el círculo, diciendo no, es que con el solo hecho de decirlo, con el solo hecho de pensarlo, con el solo hecho de codiciarlo, ya se cometió el pecado. Yo creo que necesitamos seguir predicando y hablando sobre los 10 mandamientos. ¿O qué dicen ustedes? Porque es lo que Dios dejó. Y la palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Póngase de pie y oramos. Padre, gracias porque es tan linda tu palabra.